Querido hermano, comparte conmigo los sufrimientos por la predicación del Evangelio, sosteniendo por la fuerza de Dios, pues Dios es quien nos ha salvado y nos ha llamado a que le consagremos nuestra vida, no porque lo merecieran nuestras buenas obras, sino porque así lo dispuso Él gratuitamente. Este don que Dios nos ha concedido por medio de Jesús desde toda la eternidad, ahora se ha manifestado con la venida del mismo Cristo Jesús, nuestro Salvador, que destruyó la muerte y ha hecho brillar la luz de la vida y de la inmortalidad. Por medio del Evangelio, palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de éste, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron entre ellos Moisés y Elías conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió y ya salió una voz que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias, escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. ¿Entiendes? Un momento. Queridos hermanos, nos hemos reunido para celebrar esta Santa Misa en lo que es el segundo domingo dentro del tiempo de la Cuaresma. Lo sabemos. Y ya sabemos también que el tiempo de la Cuaresma es un camino que hemos emprendido con el miércoles de ceniza y que aquí en este camino rumbo a la celebración de la Pascua. Es decir, este camino desemboca o la meta es precisamente la Pascua, pero por ello debemos de prepararnos, debemos de
esta carrera debemos de realizarla lo mejor que podamos. Hace 8 días reflexionábamos sobre las tentaciones y decíamos que estamos llamados a vencer las tentaciones, desde luego con la ayuda de Dios. Solos, en realidad, pues no podemos. Con la ayuda de Dios sí podemos vencer las tentaciones. Hoy el tema que nos ocupa es la transfiguración. Como Jesús, pues se transfiguró. Este domingo, esa es la temática, la transfiguración. Este Jesús, descendiente de Abraham, la primera lectura, pues nos habla de Abraham. David es un descendiente desde Abraham, desde ahí viene la genealogía de Jesucristo, desde Abraham, de tal manera que la primera lectura, tomada del primer libro de la Biblia, el Génesis, pues nos habla de este hombre, nos habla de Abraham, como que el Señor le dijo a Abraham: deja tu país, deja tu parentela y a la casa de tu padre, déjala para ir a la tierra que yo te mostraré. Eso le dijo Dios a Abraham: haré nacer de ti un gran pueblo y te voy a bendecir. Bueno, fíjense lo que Dios le está prometiendo a este hombre, lo que Dios le está prometiendo a Abraham: engrandeceré tu nombre y tú serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, incluso también maldeciré a los que te maldigan. En ti serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. Hasta nosotros somos bendecidos precisamente en la bendición de Abraham. Abraham partió como se lo había ordenado el Señor. De tal manera que vemos aquí en esto que hace Abraham una fe pues muy grande. Por eso es nuestro Padre en la fe. Él recibe esta vocación, es la vocación precisamente de Abraham. Con esta vocación de Abraham y con su respuesta de fe, con su obediencia a Dios, inicia una historia, inicia la historia de la salvación. Con esta fe, con esto que hizo Abraham, que no era nada sencillo, que era algo fuerte, lo que Dios le estaba pidiendo, era la vocación de Abraham. Abraham era un hombre ya grande, entendemos, ¿verdad?, que no era nada sencillo tomar la decisión. Abraham no era un joven, era un hombre de más de 80 años, y su esposa era estéril, y Dios le está prometiendo una descendencia numerosa. Dios le está prometiendo tierra, una tierra que Él le iba a mostrar. La tierra donde Abraham vivía era una tierra muy buena. Ur, era la ciudad de Ur, en ese tiempo una de las ciudades más importantes del mundo conocido en aquellos tiempos, una ciudad. Caldea, un país, el país de los caldeos, Ur de Caldea, de tal manera que Abraham era un hombre rico, era un hombre que tenía muchos ganados, pero Dios le dice: deja tu parentela, deja tu tierra, deja la casa de tu padre, deja todo y vete a la tierra que yo te voy a mostrar. Fíjense, nada sencillo. No era una tierra mejor, la tierra que Dios le iba a mostrar, no era mejor que la tierra de Ur, allá de Caldea. Caldea era muy rico en ese tiempo. Sin embargo, Abraham deja todo y se va. Hace lo que Dios le está diciendo, hace suya la propuesta de Dios, y así comienza la historia de la salvación, inicia la historia de la salvación, es decir, inicia una nueva historia de amor entre Dios y el hombre. Eso es lo que inició con Abraham, una nueva historia de amor. Es la historia de la salvación, es historia salvífica, es una historia de amor entre Dios y el hombre. Y esa historia hoy la seguimos escribiendo. Dios nos ama, Dios te ama, y tú vas escribiendo también. Eres parte de esa historia de salvación, de esa historia de amor entre Dios y el hombre.
Tú vas haciendo historia, tú vas escribiendo historia. Es la historia de la humanidad, es la historia personal también, tu relación con Dios. Dios se relaciona contigo, tú estás aquí porque crees en Dios, porque tienes fe, como Abraham. Y bueno, pues hoy nosotros pues estamos aquí por eso, precisamente, porque seguimos a Dios, porque creemos en Dios. Y si tú crees en Dios, debes de escribir una historia bonita, una historia de amor entre Dios y tú, entre tú y Dios. Y por eso, especialmente, el Evangelio nos presenta a Jesús, que es un descendiente de Abraham. Cuando leemos la genealogía de Jesús, parte desde Abraham hasta David, la deportación a Babilonia, hasta Jesé, el papá del rey David, de tal manera que ahí viene la historia, toda la historia, que es historia salvífica, ¿no? Y bueno, pues Jesús, hoy vemos cómo el Evangelio nos lo presenta subiendo a un monte, así como el mismo Moisés que subió por ahí pues al monte Sinaí, Elías que también subió a un monte, al Horeb, de tal manera que hoy aparece Jesús llevando consigo a Pedro. Dice el Evangelio de San Mateo que Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de Santiago, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Jesús muchas veces subía al monte a orar. Él se iba al monte, se iba lejos, por allá al cerro, a hacer oración. Bueno, pues en esta ocasión Jesús invitó a Pedro, fíjense, a Santiago y a Juan. Muchos dicen, ¿por qué no invitó a los 12? ¿Por qué no se llevó a los 12? Hay quien ha dicho que por no llevar a Judas, ¿no? Pero bueno, no quería llevar a Judas, no. Sin embargo, bueno, pues a estos 3 los eligió. ¿Por qué? Porque ellos se habían ganado el cariño especial de Jesús. Tú, si quieres estar bien con Dios, debes de ganarte también, un lugar. Estos hombres se ganaron un lugar con Jesús. Se lo ganaron totalmente. Pedro era el hombre al que Jesús había preguntado, ¿quién dice la gente que soy yo? Por allá en Cesarea de Filipo, ¿quién dice la gente que soy yo? No, pues la gente dice de ti esto y esto otro. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús lo felicitó. Pero luego, cuando Jesucristo anunció su pasión, Pedro le dijo, eso no te puede pasar a ti. ¿Cómo? Y Jesús le llamó la atención, aléjate de mí, Satanás. Lo acababa de llamar feo, le dijo feo a Pedro, ¿no? Pero a pesar de que le dijo feo, también lo amaba y lo quería mucho, porque Pedro era un tipo muy especial, ¿no? Y Jesús sabía que a Pedro le iba a dar el mando de la iglesia. Pedro, sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia. Por eso a Pedro lo invitó, lo llamó, ándale, ven conmigo aquí al cerro, a este monte elevado, ¿no? Y ahí va Pedro con él. Pero también llevó a Santiago y a Juan. Santiago y Juan, los dos también eran muy especiales, eran hombres muy decididos, eran hijos del Zebedeo. Y bueno, pues estos hombres que por ahí le llegaron a decir a Jesús que sentarse uno a su derecha y otro a su izquierda cuando estuviera en su reino, y que Jesús les dijo, ¿podrán beber el cáliz que yo he de beber? Y ellos dijeron, sí podemos. El cáliz se refería a derramar la sangre, y ellos dijeron, sí podemos. O sea que eran hombres muy decididos. Juan era el discípulo que más amaba a Jesús, era el discípulo amado, era una persona que amaba profundamente a Jesús, ¿no? Y también Jesús lo amaba profundamente en este caso, a este hombre, a Juan. Y Santiago, su amor a Jesús, siendo él el primero, dijo, pues, porque se distinguía entre el grupo, Santiago, ¿no? Y entonces fue el primero. Herodes dijo, lo voy a matar. Y fue el primero en derramar su sangre por amor a Jesús. Bueno, pues estos 3 hombres son los que acompañaron a Jesús. Ahí donde Jesús dice que ahí se transfiguró en su presencia. Pero fíjense qué hombres eran, ¿eh? Su rostro se puso
resplandeciente como el sol. Sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve, y de pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías conversando con Jesús. Algunos preguntan, ¿y de qué conversaban? Bueno, pues se dice que conversaban, que tenía que seguir Jesús, de lo que le esperaba en Jerusalén. Pero bueno, pues la transfiguración fue una revelación especial de la divinidad de Jesús. Jesús muestra su divinidad, la divinidad de Jesús a través precisamente a 3 de sus discípulos, pues les manifiesta, les revela, bueno, pues su divinidad. Dios afirma todo lo que Jesús ha hecho y estaba por hacer en un futuro cercano, de tal manera que allí aparecen en ese momento, aparece Moisés y aparece Elías con Jesús. Estos grandes personajes, estos grandes hombres pues de la antigüedad, Moisés y Elías, de tal manera que ellos aparecen ahí confirmando la misión salvadora de Jesús. Jesús es el Salvador, y ahí aparece Moisés y Elías. Moisés representaba la ley, él es la figura central en el Pentateuco. El Pentateuco son los 5 primeros libros de la Biblia, y Moisés es el personaje central precisamente de eso, de la ley, y él predijo también la venida de un profeta. Él predijo también, Moisés predijo la venida de un profeta, y eso lo encontramos por ahí en el libro del Deuteronomio. Por otro lado, Elías representa a los profetas, que ellos pronosticaron la venida del Mesías, como el profeta Malaquías, en fin, los profetas, ellos pronosticaron la venida del Mesías. Y Elías es el representante, Jesús es el cumplimiento de la ley, es el cumplimiento de los profetas. Por eso aparecen ahí Moisés y Elías, ¿no? Elías, representante de los profetas, ¿no? Y también, pues allí se oyó una voz, se oyó la voz de Dios en la transfiguración, la voz de Dios que dio autoridad, podemos decir, a las palabras de Jesús. Se oyó, una nube los cubrió. Le había dicho a Jesús, qué bueno sería quedarnos aquí, si quieres hacemos 3 choques, pero una nube los envolvió, y de esa nube se oyó la voz del Padre diciendo, este es mi Hijo, muy amado. Escúchenlo. Esas palabras que ya se habían oído, palabras similares, se habían oído cuando Jesús fue bautizado en el Jordán. Ahora, con una palabrita más, escúchenlo, escúchenlo. Este es mi Hijo, es el Padre, es el Dios Padre, dando testimonio de que Él era su Hijo. Por eso decía que es una revelación especial de la divinidad de Jesús. El Padre diciendo, este es mi Hijo, ¿qué cosa? Muy amado. Escucha. Que nosotros debemos de hacer, especialmente en la Cuaresma, ¿no? Y siempre, escuchar a Jesús, saber escuchar a Jesús. Pedro, que bueno, pues él quería quedarse ahí. Si quieres, hacemos 3 chozas. Haremos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro quería que todos se quedaran y ofreció construir un lugar para los 3. Él quería actuar, pero esta era la hora no de actuar. Este momento era para orar, era para adorar. Y Pedro quería actuar. Hay momentos para todo. Hay momentos para actuar. Hay tiempo para trabajar. Pero también debe de haber tiempo para orar. Y debemos recordar que antes de actuar sobre cualquier cosa, primero debemos de orar. Y esto es lo que de alguna manera nos está recordando este texto, esto que Jesús, esto que Pedro dijo que quería hacer, pero Jesús, de repente se desaparecieron los personajes
Ya no hizo las tiendas, ya no hizo las chozas que quería hacer. De tal manera que hay un tiempo en el que debemos de orar. Antes de actuar, ¿qué tenemos que hacer? Orar. Tenemos que adorar o contemplar a Dios. Pedro no se dio cuenta en la montaña de que Cristo no debía de ser comparado con nadie. Ahora, en muchas partes del mundo se mira a Jesús como el buen líder, una buena influencia, un buen profeta. La realidad es que Él era más que eso. Él era más que un profeta. Él era el Hijo de Dios. Y por eso había que adorarlo. Había que orar. Había que adorarlo. Era lo que se tenía que hacer en ese momento. Cuando comprendas esa verdad increíble, bueno, pues la única respuesta propia será la adoración. A Dios lo adoramos. A los santos, por ejemplo, a los santos solo los veneramos, pero a Dios lo adoramos, a Jesucristo lo adoramos. Y es lo que nosotros debemos de hacer. ¿Por qué? Porque comprendemos la grandeza de Cristo, comprendemos su grandeza, de tal manera que necesitamos saber acerca de Cristo. Para poder obedecerlo totalmente hay que conocerlo, así como los apóstoles. Jesús se les iba manifestando, ellos lo iban conociendo, y esta fue una experiencia muy grande que tuvieron de Jesús. Nosotros necesitamos ir conociendo cada día más a Jesús para poder obedecerlo totalmente. Debemos orar, debemos leer las Escrituras, debemos estudiar las Escrituras, no leerlas, sino hay que estudiarlas. Por eso aquí en la parroquia tenemos los centros de reflexión bíblica, ¿no?, que nos ayudan también para eso, para ir conociendo, ir estudiando las Escrituras. Para eso también hay que compartir también las Escrituras, hay que vivirlas. Ya hemos dicho en estos días, ¿no? Todo esto hay que vivirlo. Entonces, todo eso hay que hacerlo, ¿verdad? Jesús les dijo a sus discípulos que no dijeran lo que habían visto hasta después de la resurrección. Hasta entonces ya podían hablar, ya podían decir, ya podían hablar de esa experiencia que ellos habían tenido, ¿no? Él dijo esto porque Él sabía que ellos no entendían plenamente quién era Él, no entendían bien acerca de la misión de Jesús. Ellos sabían que Él era el Mesías, pero todavía tenían mucho que aprender acerca de Él por medio de su muerte, por medio de su resurrección. Todavía tenían mucho por aprender. Los discípulos estaban asombrados por el resplandor de la cara de Jesús, y ellos mismos fueron también transfigurados. Hoy nosotros también debemos transfigurarnos. Jesús se transfiguró, entonces podemos decir nosotros, ¿y esto a nosotros qué? Bueno, Jesús se transfiguró. Es la realidad increíble de saber quién era Jesús. Pues les cayó toda fuerza. Cuando una persona conoce y acepta a Jesús personalmente, hay una gran transfiguración en la persona. La persona se va transfigurando. Transfigurarse quiere decir cambiar de figura. Y bueno, pues hay personas que luego dicen, pues ya la persona ya cambió. O ellos mismos dicen, yo siento que yo ya cambié, y ya no soy como antes. Me comencé a acercar a la iglesia, ahora sí vengo a misa, voy a mi centro bíblico, voy a tal o cual grupo, y siento que ya cambié. Quiere decir que ya te estás, ¿qué cosa? Transfigurando. ¿Okay? Y a medida que conozcas más a Jesús, tú también te vas a ir, ¿qué? Transfigurando. Y todos estamos llamados a transfigurarnos. Pero hay que cumplir también nuestra misión. Así como en la segunda lectura vemos cómo San Pablo invita a Timoteo. Timoteo era una persona joven que se había convertido por las predicaciones de Pablo,
Y San Pablo lo invita a compartir con él los sufrimientos por el Evangelio. Manda esta cartita desde la cárcel. Pablo está en la cárcel por su amor a Jesucristo, por dar testimonio de Jesucristo, y lo exhorta a que viva el don de la salvación, ese don de la salvación que Cristo les ha otorgado, independientemente de sus méritos. Dice San Pablo, le dice a Timoteo que han sido llamados este don que Dios nos ha concedido por medio de Jesús desde toda la eternidad, y que ahora se ha manifestado con la venida del mismo Cristo Jesús. Pero ese don lo recibieron de forma gratuita. Dios se los ha dado de forma gratuita, ese don, el haberlos llamado para ser apóstoles de Jesucristo, para la misión para la que Cristo los ha llamado. Y por eso le pide a Timoteo pues que dé un buen testimonio de su fe en Jesucristo. Hoy nosotros, en fin de cuentas, ¿qué es lo que debemos de hacer? Pues hoy debemos de arrepentirnos. Es un tiempo de arrepentimiento, la Cuaresma, un tiempo de conversión. Y bueno, pues Jesucristo quiere que nosotros seamos transfigurados. Quiere Jesús hoy. Quiere Jesús que tú seas transfigurado. Que cada uno de nosotros seamos transfigurados. Eso quiere Jesús hoy. Jesucristo se transfiguró, pero Él quiere que cada uno de nosotros seamos, ¿qué cosa? Transfigurados. ¿Cómo? Él quiere que tu corazón brille como el sol, así como Él. Que su rostro, dice el texto, que se puso resplandeciente, ¿como qué? Como el sol. Jesús quiere, no precisamente que tu rostro, Él quiere que tu corazón, porque ya decíamos que Dios no mira el exterior, Dios mira tu corazón, y nosotros debemos de transfigurar nuestro ¿qué? Nuestro corazón, y eso quiere Jesús. Él quiere que nos eso quiere de ti, que te transfigures. Para transfigurarte, ya dijimos cómo. Hay que conocerlo más, hay que profundizar más, para que podamos, ¿qué cosa? Transfigurarnos. ¿Qué es lo que Jesús quiere? Que nos transfiguremos. Él quiere que tu corazón brille como el sol, que esté deslumbrante de luz, como el corazón de Él. Fíjense, como el corazón de Jesús. Por eso Jesús decía, aprendan ¿de quién? De mí, que soy manso y humilde de corazón. Y le decimos a Jesús, haz mi corazón semejante al tuyo. Un corazón lleno de luz, un corazón lleno de amor. Eso necesitamos nosotros. Eso necesitas tú y eso necesito yo. Entonces, fíjense, necesitamos, ¿qué cosa? ¿Qué quiere el Señor? Pues quiere que tu corazón, ¿qué cosa? Que brille, ¿como qué? Como el sol. Que tu corazón sea un sol, que brille. Eso quiere Jesús, como el corazón de Él, como el corazón de Jesús. Si tu corazón se transfigura, si tu corazón se vuelve lleno de luz, tu cara automáticamente va a ser diferente. Ya no vas a hacer esas caras tan feas que haces, esos gestos tan horribles que haces. No vas a poner esa carota ahí de empachado. Alguna cuestión así. Todo va a cambiar en ti. Te vas a transfigurar totalmente. Pero necesitamos que lo primero que se transfigure sea nuestro ¿qué? Nuestro corazón. Y eso quiere el Señor, eso quiere Jesús. Y bueno, eso hay que trabajar. Pues manos a la obra. Manos a la obra. ¿Qué quiere Jesús? ¿Qué?
quiere que nos transfiguremos, quiere que seas transfigurado. Eso quiere Jesús. Que tu rostro, que tu corazón brille como el sol. A ver cómo le haces. Algo debes hacer. ¿Vale? Ponte de pie. Pasemos ahora, queridos hermanos, nuestra profesión de fe. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesús, el Hijo único de Dios, que murió, que resucitó y que está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Ahora, queridos hermanos, oremos al Padre de la misericordia y pidámosle con espíritu contrito que escuche la oración de su pueblo penitente, diciéndole: santifícanos, Señor, con tu sangre. ¿Todos? Para que Dios conceda a sus fieles vivir estos días de Cuaresma, verdadero espíritu de penitencia, y prepararse a celebrar con fruto el sacramento del perdón. Oramos. Para que quienes han apartado del camino del bien y han muerto a causa del pecado, escuchen en estos días de Cuaresma la voz del Hijo de Dios y vivan. Oramos. Para que Dios inspire sentimientos de caridad a los que tienen riquezas y multiplique los bienes de la tierra en bien de todos. Oramos. Le pedimos a Dios por el señor Ricardo Felipe, cumpliendo 86 años, más o menos como Abraham, cuando Dios lo llamó. Pedimos a Dios por el señor Ricardo Felipe. Dios lo bendiga. Rogamos al Señor. Pedimos por nuestros hermanos difuntitos, por Gumesinda, por Marcelina, Pedro, Elodia y Armando, difuntitos. Rogamos al Señor. Le pedimos a Dios por México, por nuestro país, para que cese la violencia, para que se busque el progreso de nuestra patria por caminos justos, por caminos pacíficos. Rogamos al Señor. Para que la penitencia cuaresmal aleje de nosotros el amor desordenado a los bienes visibles, nuestra aridez espiritual con el deseo de los bienes del cielo. Oramos. Dios nuestro, que nos has concedido ser iluminados con la luz del Evangelio, escucha nuestras oraciones y abre nuestros oídos para que, atendiendo siempre a tu Hijo y aceptando en nuestra vida el misterio de la cruz, podamos alcanzar la gloria por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre Todopoderoso. Pero estos dones borren en nuestros pecados, santifiquen el cuerpo de los fieles para celebrar dignamente las fiestas pascuales. Por Cristo nuestro Señor. Levantemos el corazón. Damos gracias al Señor nuestro. Es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro,
porque él mismo, después de anunciar su muerte a los discípulos, les mostró en el Monte Santo el esplendor de su gloria, para testimoniar de acuerdo con la ley y los profetas que la pasión es el camino de Dios. Como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar. De tu Espíritu, que sean para nosotros sangre, Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Somos tu muerte. Padre, el Señor memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias que nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa León, con nuestro obispo Gonzalo Alonso, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo en perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de nosotros, y así con María la Virgen de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Las recomendaciones de Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, como siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: con mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, que hoy es y reinas por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Y damos la paz.
Hermanos, este es Jesús, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a su mesa. Señor.
Oremos. Al recibir, Señor, este glorioso sacramento, queremos darte gracias de todo corazón, porque así nos permites desde este mundo participar ya de los bienes del cielo. Por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, siendo ustedes, permanezca para siempre. Amén. Algunos avisos, solamente para personas que les toca venir a la Junta Parroquial, recordarles que el próximo miércoles, tenemos Junta Parroquial. Y ya, pues, por la Cuaresma, pues, año con año, bueno, pues procuramos un momento especialmente para la confesión. Bueno, pues es el día 16, lunes 16, serán las confesiones en la parroquia. La vamos a estar confesando 6:30 de la tarde hasta por ahí hasta las 9 de la noche. Se estará confesando para que se vayan preparando. Vendrán padres del decanato, los compañeros del decanato. Yo también tendré que estar saliendo algunas veces también, acompañarlos a ellos. Bueno, pues ellos vendrán, primero Dios, para el lunes 16, para que se vayan preparando. Tenemos 16 días para que hagan bien examen sientan dolor de sus pecados, hagan el propósito de enmendarse, le digan los pecados al sacerdote y cumplan con la penitencia, para que hagan una buena confesión. Una buena confesión que consiste en decir tus pecados. Por eso reflexionen bien, ¿qué voy a decir? ¿Cuáles son mis pecados? No los pecados de tu abuelito, de tu mamá y menos de tus vecinos. No, los tuyos. Yo he hecho esto y esto otro, concretito. No vayan a contarle por ahí historias a los padrecitos. Padre, fíjese que cuando era chiquita, que no sé qué, que no sé cuándo. Eso no. Solamente ven a confesarte. Si quieres un consejo, eso en otro momento. Quiero un consejo. Pero solo, la confesión es solo decir tus pecados, concretito. Padre, yo he cometido esto y esto y esto y esto, todo esto he hecho de mal. Entonces, solamente confesar tus ¿qué? Tus pecados. No contarle historias al padrecito, porque no tienen tanto tiempo los padrecitos. ¿No? Cuéntale o dile de tus pecados. A lo que vienes es a confesar. Entonces, algo concreto, solo esto, puntualiza nada más tus historia, eso no, aunque no se ¿vale? Entonces, eso para que vayan viendo qué van a confesar, cómo van a hacer su examen de conciencia para hacer una buena confesión. Entonces, primero Dios, esto será para cuándo les dije, es 16 de la tardecita, de 6:30 en adelante. Primero Dios estarán los compañeros sacerdotes del decanato. También, miren, ya tenemos las fechas para las inscripciones de los niños, para la primera comunión, la confirmación. Las fechas serán al otro día de las confesiones, el 17, 18 y 19. Serán pues las inscripciones. 5 de la tarde a 7 serán las inscripciones, y hay que traer una copia del acta de nacimiento del niño, una copia de la boleta de bautismo, es lo que tienen que traer, son los mismos requisitos de otros años. También, bueno, pues deben de traer algún comprobante de que están yendo, de que están asistiendo a los centros bíblicos, a los centros de reflexión, aparte de que luego se les va a dar una tarjeta. Yo en este año ya no les voy a dar tarjetas. Voy a confiar en la responsabilidad de las personas, de que sin darles tarjeta dije voy a hacerlo, pero me arrepentí casi hace 8 días, porque vi muy poca gente en la misa y dije no son responsables. Sí necesito seguirles dando cartones, para que algunos, aunque sea fuerza, les van a tener que ir, o van a tener que asistir, porque no son responsables. Ya quería yo quitar los cartones, porque que vengan solitos, que crean, que tengan conciencia, que vengan porque han creado conciencia de que deben de venir, no porque los estemos checando o porque les tengan que firmar, no, porque todo católico no debe de faltar a misa, debe de asistir al centro bíblico, debe de prepararse, y si voy viendo que va habiendo conciencia, suspendo los cartones.
porque hasta a mí me cuesta, tengo que pagar después. Pero bueno, no es por eso, sino porque queremos que seamos responsables. Entonces, bueno, por eso hay que traer, también hay que traer los nombres de quienes serán los padrinos, y que los padrinos sean casados o solteros, que no estén en unión y menos en adulterio. ¿Quiénes son los que viven en unión? Aquellos que no eran casados y que se juntaron, que no se han casado por la iglesia, viven en unión. ¿Qué cosa? ¿Quiénes viven en adulterio? Aquel que está casado, que dejó a su marido, dejó a su mujer y se juntó con otro. Entonces vive en adulterio porque ya era casada y su esposa vive o su esposo vive. Pero si ya no vive, pues ya se puede decir que es unión libre, ¿no? Pues se puede casar otra vez. Pero si vive su pareja con la que se casó por la iglesia, se junta con otra, entonces vive en adulterio. Entonces menos los que viven en adulterio, tampoco los que viven en unión libre. ¿Esto por qué? Porque es un decreto que el señor obispo sacó, que los padrinos deben de ser casados o solteros. Entonces, si eres soltero, que demuestres que eres soltero. Hay que traer una copia de tu acta de nacimiento para que demuestres que eres soltero. Si eres casado, pues que demuestres que eres qué cosa. Casado. Eso para los padrinos, que también deben de estar asistiendo a los centros bíblicos y venir a misa todos los domingos, todos los días, ¿no es cierto? Todos los domingos. No más los domingos, no todos los días, ¿verdad? Bueno. Y fiestas de guardar. Y confesarse, porque hay que confesarse, porque dice el mandamiento, confesarse por lo menos. ¿Qué dice el mandamiento de la iglesia? Confesarse por lo menos una vez al año. De muerte, si sientes que ya te vas a morir, confiésate, ¿verdad? ¿Árale? ¿Sí? Entonces, eso dice el mandamiento, confesarse por lo menos una vez al año, por lo menos. Puedes confesar 2, 3, 4, 5, tampoco, no muchas, porque el Padrecito no tiene tanto tiempo para estarte escuchando tantas veces. Pero por lo menos, ¿qué cosa? Una vez al año. ¿Okay? Si sientes, hay que confesarse, ¿vale? Bueno, parece que nada más. Bueno, pues voy a bendecir las cruces y enseguida les ponemos nuevamente. El día primero nos encomendamos a la Santísima Trinidad para que no nos falte casa, vestido y sustento. Quedamos en paz, nuestra Eucaristía ha terminado. Muchas gracias a Dios. Estas cosas me van a recluso todo el casi patriarcado, por todo lo que das y estas cosas bendice la Santa